La fiesta de Navidad de la oficina de mi mujer debía ser una velada sencilla. Aparecer, estrechar algunas manos, sonreír a sus compañeros de trabajo y volver a casa. En cambio, se convirtió en la noche en que sus colegas aprendieron lo que sucede cuando alguien confunde la confianza tranquila con debilidad. El lugar era uno de esos salones de baile de un hotel de lujo en el centro de Madrid. Mi mujer había estado hablando de esta fiesta durante semanas, principalmente porque su empresa siempre tiraba la casa por la ventana. Barra libre, comida decente y suficiente charla corporativa para durar toda una vida. Me puse mi mejor traje, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque mi mujer merecía tener un marido que estuviera a la altura. La velada comenzó con bastante normalidad. Conocí a su supervisora, charlé con algunas personas de contabilidad e incluso logré tener una conversación decente con alguien de recursos humanos sobre los planes para el fin de semana. Mi mujer estaba en su salsa, moviéndose de grupo en grupo, presentándome con genuino orgullo en su voz. Fue entonces cuando lo noté. Nos había estado observando desde el otro lado de la sala durante gran parte de la hora. Un tipo alto, probablemente de unos 30 y tantos años, con el tipo de constitución que gritaba suscripción al gimnasio y batidos de proteínas. Tenía esa forma de estar de pie, que ocupaba más espacio del necesario. Brazos cruzados, barbilla ligeramente levantada. El clásico comportamiento de pavoneo. Mi mujer lo había mencionado antes, siempre presumiendo de sus aventuras de fin de semana, su todoterreno y sus viajes de caza. El tipo de hombre que convertía cada conversación en una historia sobre su propia supuesta dureza. Ella ponía los ojos en blanco cuando me contaba sus últimas hazañas, pero podía notar que algunas de sus compañeras se lo creían todo. La confrontación comenzó cuando estábamos cerca de la barra. Le estaba trayendo una bebida a mi mujer cuando él se acercó, sin preámbulos, sin presentación cortés. «Así que tú eres el marido», dijo, mirándome de arriba abajo, como si fuera un coche usado que estuviera considerando comprar. «He oído hablar mucho de ti». Le entregué a mi mujer su copa y me giré para mirarlo de frente. «Todo cosas buenas, espero». Él se rió, pero no había humor en ello. «Ella habla de ti a veces. El tipo callado, ¿verdad? Trabaja en una oficina, se mete en sus propios asuntos». La forma en que lo dijo hizo que sonara como un defecto de carácter. Mi mujer se acercó más, claramente incómoda. «Quizás deberíamos». «No, deja que los hombres hablen», interrumpió él, sin siquiera mirarla. Sus ojos permanecieron clavados en los míos. Solo me preguntaba qué clase de hombre deja que su mujer trabaje hasta tarde con todos estos personajes alrededor. Las conversaciones cercanas comenzaron a desvanecerse a medida que la gente captaba la atención. Podía sentir los ojos volviéndose hacia nosotros, pero mantuve mi voz nivelada. El tipo que confía en su mujer y no necesita marcar su territorio en las fiestas de la oficina. Su rostro se oscureció. Territorio. Esto no se trata de territorio, se trata de protección. Un hombre de verdad se asegura de que su mujer se sienta segura. Tomé un sorbo de mi bebida, dejando que el silencio se alargara. «Ella se siente segura contigo». Él dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el whisky en su aliento. «Mírate. ¿Qué pasa si alguien realmente la amenaza? ¿Vas a hablar con ellos hasta la muerte?» El círculo de espectadores estaba creciendo. Podía ver la cara de mi mujer en mi visión periférica, una mezcla de vergüenza y algo más que no podía leer del todo. Sus compañeros de trabajo miraban como si fuera teatro en vivo. «Interesante pregunta», dije, dejando mi bebida en una mesa cercana. «¿Qué tenías en mente?» Fue entonces cuando cometió su error. Puso su mano en mi pecho y me empujó hacia atrás. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero sí lo suficiente para dejar claro su punto frente a todos. «Quizás alguien que realmente pueda defenderla», dijo lo suficientemente alto para que la mitad de la sala lo escuchara, no algún chupatintas que... Me moví antes de que terminara la frase. Años de entrenamiento en defensa personal se activaron sin pensamiento consciente. Agarré su muñeca, entré en su espacio y usé su propio impulso contra él. La técnica fue simple, limpia y devastadoramente efectiva. Sus pies dejaron el suelo, su espalda golpeó el suelo de mármol y el sonido resonó en el salón de baile como un disparo.
La sala se quedó en silencio absoluto. Intentó levantarse de inmediato, probablemente más avergonzado que herido. Fue entonces cuando dejé clara mi posición. Puse mi pie sobre su pecho, no con suficiente presión para lesionar, pero sí para mantenerlo exactamente donde estaba. «¿Querías saber cómo se ve la protección real?», dije, mi voz resonando en el silencio. «No se anuncia, no presume, y seguro que no necesita probar nada en las fiestas de Navidad». Estaba jadeando, tanto por el impacto como por la rabia. «Quítate de encima. Tú». No he terminado de hablar, presioné un poco más. «Verás, un hombre de verdad no necesita decirle a todos lo duro que es. No necesita intimidar a las mujeres en el trabajo, ni desafiar a sus maridos en eventos sociales. Y definitivamente no pone sus manos sobre personas que no le han dado permiso». La seguridad se abría paso entre la multitud ahora, pero se tomaban su tiempo, probablemente tratando de averiguar exactamente en qué se habían metido. «Esto es lo que va a pasar», continué, mirándolo desde arriba. «Vas a disculparte con mi mujer por tu comportamiento esta noche. Vas a guardarte tus opiniones sobre nuestro matrimonio para ti mismo. Y vas a recordar este momento cada vez que pienses en faltarnos al respeto a cualquiera de los dos de nuevo». Di un paso atrás, permitiéndole sentarse. Estaba con la cara roja, furioso y completamente humillado frente a sus compañeros. En lugar de tomar la salida elegante que le había ofrecido, decidió doblar la apuesta. «¿Te crees muy duro?», gruñó, poniéndose de pie a duras penas. «Veamos qué tan duro eres realmente». Lanzó un golpe con todo lo que tenía. No me aparté del camino, me moví hacia él. El contraataque fue rápido y quirúrgico. Desvié su puñetazo, agarré su brazo y presenté su cara a mi rodilla. El crujido fue audible en todo el salón de baile. Cayó como una piedra. Esta vez no se iba a levantar. La sangre se acumulaba en el suelo de mármol bajo su nariz rota. El silencio en el salón era ensordecedor, roto solo por su respiración dificultosa y el sonido distante de alguien llamando a una ambulancia. La seguridad finalmente nos alcanzó, pero se movieron con obvia precaución. Dos tipos con trajes baratos que de repente parecían preferir estar en cualquier otro lugar. El guardia principal, un hombre corpulento con ojos nerviosos, se acercó lentamente. «Señor, necesito que se aleje de él». Ya estaba retrocediendo, con las manos visibles y la postura relajada. «Ningún problema», me atacó 2 veces. «Hay unos 50 testigos». El guardia miró a la multitud de rostros congelados, luego al hombre en el suelo. «¿Qué pasó aquí?». Antes de que pudiera responder, la voz de mi mujer cortó la tensión. Empujó a mi marido primero, luego intentó golpearlo. Su voz era firme, pero podía escuchar algo nuevo en ella, algo que nunca había escuchado antes. Una mujer de contabilidad, asintió vigorosamente. «Eso es exactamente lo que pasó. Este tipo», señaló al hombre en el suelo, empezó todo, se puso agresivo, lo empujó y luego lanzó un puñetazo. Más voces se unieron corroborando la historia. Es asombroso cuán diferente ve la gente las cosas cuando se asienta el polvo. Hace media hora, algunas de estas mismas personas miraban como si fuera entretenimiento. Ahora, estaban ansiosos por distanciarse del agresor. Los paramédicos llegaron en minutos. Profesionales, eficientes, haciendo las preguntas correctas. El hombre en el suelo estaba consciente pero aturdido. Sangre manando de su nariz, posible conmoción cerebral. Lo cargaron en una camilla con facilidad practicada. Mientras lo llevaban pasando junto a mí, logró cruzar su mirada con la mía. Incluso a través de su evidente dolor y humillación, podía ver la rabia ardiendo allí. Esto no había terminado para él. Bien, algunas lecciones necesitan refuerzo. El gerente del hotel apareció. Un hombre delgado con un traje caro que parecía preferir estar lidiando con habitaciones sobrevendidas que con cargos por agresión. Me llevó aparte mientras los paramédicos trabajaban. «Señor, necesito entender qué pasó aquí». Lo expliqué de manera simple y fáctica. Me empujó, me defendí, me atacó, lo detuve. El alivio del gerente fue visible cuando le aseguré que no tenía intención de demandar al hotel por seguridad inadecuada. «Tenemos cámaras por todo el salón de baile», dijo, esperando claramente que esto ayudara a su caso. «Todo debería estar grabado». «Perfecto. Entonces verás exactamente lo que te acabo de contar».
Mientras lidiaba con la logística, miraba a mi mujer por el rabillo del ojo. Estaba rodeada de sus compañeros de trabajo, respondiendo a sus preguntas rápidas con una expresión aturdida. La mujer con la que me había casado era reacia al conflicto, siempre buscando suavizar las cosas, encontrar el término medio. Pero esta noche me había defendido sin dudarlo. Su supervisora, una mujer de mediana edad llamada Beatriz, se me acercó después de que el gerente se alejara. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Todos sabíamos que él era problemático, pero nunca imaginamos que haría algo así. «¿Problemático cómo?», pregunté. Ella miró alrededor, nerviosamente. Comentarios sobre las mujeres en la oficina. Nada procesable, pero inapropiado. Tu mujer se quejó a Recursos Humanos 2 veces sobre cosas que él le dijo. Esto era nuevo para mí. Mi mujer había mencionado que era molesto, pero nunca dijo nada sobre quejas a RRHH. Archivé esa información para una discusión posterior. ¿Qué tipo de comentarios? Beatriz vaciló. Una vez le dijo que si alguna vez se cansaba de estar casada con un hombre blando, él podría mostrarle lo que se sentía en una relación real. Otra vez, la acorraló en la sala de descanso y le preguntó si sabías cómo manejar a una mujer como ella. La rabia que me atravesó fue al rojo vivo e instantánea. Tuve que relajar conscientemente mis puños. ¿Cuándo pasó esto? Los últimos meses. Ella trató de manejarlo profesionalmente. No quería causar problemas, pero esta noche miró hacia donde los paramédicos se lo habían llevado. Creo que todos entendemos ahora por qué no estaba preocupada porque tú lo manejaras. Mi mujer apareció a mi lado, habiéndose extraído de la multitud de interrogadores. ¿Podemos irnos a casa ya? La policía ya había tomado declaraciones de múltiples testigos. Las imágenes de seguridad del hotel respaldarían todo. No quedaba nada por hacer allí excepto ver a los invitados restantes fingir que no nos miraban. Mientras esperábamos a que el aparcacoches trajera nuestro coche, mi mujer estaba inusualmente callada. Finalmente, habló sin mirarme. Nunca te conté las cosas que me dijo. Beatriz mencionó algo. Pensé que podía manejarlo yo misma. Pensé que si simplemente lo ignoraba, se aburriría y seguiría adelante. Se giró para mirarme. Estaba equivocada. El aparcacoches llegó con nuestro coche. Mientras le daba una propina y sostenía la puerta para mi mujer, podía sentir los ojos mirándonos desde el vestíbulo del hotel. La noticia se extendería rápido por su oficina. Para el lunes por la mañana, todos sabrían exactamente lo que pasó. ¿Quieres saber algo interesante?, dije mientras salíamos del garaje. Me llamó chupatintas esta noche. Insinuó que era débil porque trabajo en una oficina. Mi mujer me miró con curiosidad. ¿Qué tiene eso de interesante? Él también trabaja en una oficina, en el mismo edificio que tú. De hecho, pasa sus días en reuniones y conferencias telefónicas, igual que yo. Pero de alguna manera, se convenció a sí mismo de que eso lo hacía más hombre. La miré. Curioso, ¿cómo funciona eso? Ella estuvo callada durante varias manzanas. Nunca te había visto pelear antes. No peleo, termino peleas. ¿Cuál es la diferencia? Consideré la pregunta. Pelear se trata de probar algo. Terminar peleas se trata de proteger algo. Cuando llegamos a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá todavía con su vestido de fiesta. Me aflojé la corbata y me uní a ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora él aprende que las acciones tienen consecuencias. Y tus compañeros aprenden que callado no significa débil. Ella asintió lentamente. Sigo pensando en la expresión de su cara cuando pusiste tu pie en su pecho. Estaba tan sorprendido. Ha estado viviendo en un mundo donde su tamaño y su boca lo hacían el alfa. Esta noche, descubrió que solo era el más ruidoso. Mi móvil vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Se lo mostré a mi mujer. Esto no ha terminado. Ella lo leyó y me miró con preocupación. ¿Deberíamos llamar a la policía? Borré el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Deja que él haga el siguiente movimiento. Ya ha demostrado que no es lo suficientemente listo como para retirarse mientras va perdiendo. La verdad era que esperaba que intentara algo. Esta noche había sido defensiva. La próxima vez no necesitaría contenerme. El lunes por la mañana trajo una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi mujer, profesional, educada
pero claramente nerviosa. Necesitaban hablar con ambos sobre el incidente en la fiesta de Navidad. Me tomé la tarde libre en el trabajo y me encontré con mi mujer en su edificio de oficinas. La sede corporativa era una de esas torres de cristal en el centro, todo vestíbulos de mármol y obras de arte caras. Subimos en el ascensor al piso 15 en silencio. La directora de RRHH era una mujer de unos 50 años con mirada aguda que fue directa al grano. Hemos revisado las grabaciones de seguridad del hotel, hablado con testigos y recibido el informe policial. Usted actuó en clara defensa propia. Deslizó una tableta sobre la mesa, mostrando la señal de la cámara de seguridad del salón de baile. Las imágenes eran cristalinas. Él empujándome primero, él lanzando el puñetazo, yo terminándolo eficientemente. Incluso sin audio, su lenguaje corporal agresivo era obvio. Sin embargo, continuó: necesitamos discutir la situación más amplia. Este incidente ha sacado a la luz otros problemas. Fue entonces cuando se abrieron las compuertas. Durante la siguiente hora, supimos que mi mujer no era su único objetivo. Otras 3 mujeres en la oficina habían presentado quejas informales sobre su comportamiento durante el último año, comentarios sobre su apariencia, preguntas inapropiadas sobre sus vidas personales, pararse demasiado cerca durante las conversaciones. ¿Por qué no se hizo nada?, preguntó mi mujer. La directora de RRHH se movió incómoda. Las quejas eran vagas, sin acoso directo, nada sobre lo que pudiéramos actuar definitivamente. Él tenía cuidado de mantenerse justo dentro de la línea. Hasta el sábado por la noche dije: exactamente. El sábado por la noche cruzó varias líneas muy públicamente. Nos mostraron impresiones de sus publicaciones en redes sociales del fin de semana, fotos desde su cama de hospital, afirmando que había sido emboscado en una fiesta de trabajo, comentarios de sus amigos pidiendo venganza, amenazas apenas disfrazadas de postura de tipo duro. Hemos enviado esto a la policía, dijo la directora de RRHH, pero hay más. El departamento de informática de la empresa había estado monitoreando discretamente sus comunicaciones de trabajo después de las quejas anteriores. Lo que encontraron pintaba una imagen de un hombre que veía su lugar de trabajo como su coto de caza personal. Hilos de correo electrónico con compañeros varones donde calificaba a las empleadas. Capturas de pantalla que había tomado de las fotos de redes sociales de las mujeres compartidas en chats grupales con comentarios vulgares. Una lista detallada que había mantenido de qué mujeres en la oficina estaban casadas, solteras o disponibles para mejorar. El nombre de mi mujer estaba resaltado en todas sus comunicaciones. Había estado rastreando su horario, anotando cuándo trabajaba tarde, cuándo la recogía yo, cuándo no. Incluso me había investigado en línea, capturas de pantalla de mi perfil de LinkedIn, anotadas con comentarios despectivos sobre mi profesión. Esto es acecho, dijo mi mujer, con la voz tensa de ira. Definitivamente es acoso, estuvo de acuerdo la directora de RRHH, y crea un ambiente de trabajo hostil para múltiples empleados. La prueba más condenatoria provino de su historial de navegación. Había estado buscando información sobre órdenes de alejamiento, tratando de averiguar cómo presentar una contra mí. También había investigado cargos por agresión, planeando claramente presentar cargos por el incidente. Ese plan había salido espectacularmente mal cuando la policía revisó las imágenes de seguridad del hotel y las declaraciones de los testigos. En lugar de que yo enfrentara cargos, él estaba enfrentando cargos de agresión, además de posibles cargos de acecho y acoso, basados en la evidencia que RRH había descubierto. ¿Cuál es la posición de la empresa?, pregunté. Despido efectivo inmediatamente. También estamos considerando una orden de alejamiento para mantenerlo alejado del edificio y de los eventos de la empresa. Mi mujer parecía aliviada, pero podía ver el estrés de los últimos días en su cara. ¿Qué pasa con las otras mujeres a las que apuntó? ¿Están seguras? Estamos ofreciendo servicios de asesoramiento y la opción de transferirse de departamento si alguien se siente incómoda. También estamos implementando medidas de seguridad adicionales y actualizando nuestras políticas de acoso. Al salir del edificio, mi mujer estaba inusualmente callada. En el garaje, finalmente habló. Me siento estúpida. ¿Por qué? Porque no lo vi.
Todos esos meses pensé que solo era un compañero de trabajo molesto. No me di cuenta de que estaba planeando algo. Dejé de caminar y me giré para mirarla. No eres responsable de su comportamiento. Informaste lo que pudiste cuando pudiste. Pero tú lo viste inmediatamente. El sábado por la noche, yo tuve la ventaja de verlo cuando se quitó la máscara. Tú tenías que trabajar con él todos los días. Mantener relaciones profesionales, eso es más difícil. Nos subimos al coche y nos sentamos en silencio por un momento. Entonces mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. No contestes, dijo mi mujer rápidamente. Le mostré la pantalla. No es él. Es el detective que lleva el caso. Las noticias del detective fueron directas. Tenían suficiente evidencia para acusarlo de agresión, acoso y amenazas graves. Las publicaciones en redes sociales y los mensajes de texto habían sellado su destino. Su abogado ya estaba hablando de un acuerdo de culpabilidad. Hay una cosa más, dijo el detective. Encontramos algo en su coche cuando ejecutamos la orden de registro. ¿Qué tipo de cosa? Fotos de su mujer saliendo del trabajo, subiendo a su coche, caminando hacia el almuerzo, tomadas durante varias semanas con un teleobjetivo. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento desde el sábado por la noche, estalló al rojo vivo. ¿Cuántas fotos? Más de 100. Algunas desde dentro de su vecindario también. Miré a mi mujer, que se había puesto pálida. Estaba vigilando nuestra casa. Eso parece. Estamos añadiendo cargos de acecho a la lista. Después de colgar, nos sentamos en el coche procesando esta nueva información. Mi mujer estaba temblando, no de miedo, sino de ira. Me estaba vigilando durante meses, dijo. ¿Planeando qué exactamente? No importa ahora, está acabado. Pero, ¿y si no hubieras estado allí el sábado por la noche? ¿Y si me hubiera acorralado en otro lugar, en algún lugar privado? Ese era un pensamiento que no quería perseguir. Hizo su movimiento frente a 50 testigos porque pensó que podía intimidarme públicamente. Estaba equivocado sobre mí, y ahora todos lo saben. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de Beatriz, la supervisora de mi mujer. Solo quería que ambos supieran que se ha corrido la voz por la oficina sobre lo que realmente pasó. Todos están hablando de cómo había estado acosando a múltiples mujeres y cómo finalmente le pusiste fin. Tienes mucho respeto por aquí. Le mostré el mensaje a mi mujer por primera vez desde el sábado por la noche. Ella sonrió. Así que me casé con el héroe de la oficina. Te casaste con alguien que no tolera la falta de respeto. La parte del héroe fue solo un bono. Mientras conducíamos a casa, podía ver su confianza regresando. El hombre que había hecho incómodo su lugar de trabajo se había ido. Su comportamiento fue expuesto, y todos sabían ahora que ella tenía a alguien en su esquina que no dudaría en actuar cuando importara. La única pregunta restante era si él sería lo suficientemente inteligente como para aceptar su derrota o lo suficientemente estúpido como para escalar más. Dado su historial, no era optimista sobre sus habilidades para tomar decisiones. Las siguientes semanas cambiaron todo sobre cómo mi mujer veía nuestro matrimonio, su lugar de trabajo y a sí misma. Empezó con pequeñas cosas que no había notado antes. Empezó a salir del trabajo exactamente a la hora de cierre, en lugar de quedarse tarde para terminar proyectos. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que estaba reevaluando sus prioridades. Resultó que esas noches hasta tarde no habían sido por dedicación a su trabajo. Habían sido para evitarlo durante sus horas habituales de merodeo en la oficina. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo, admitió una noche durante la cena. Programaba reuniones más temprano en el día, comía en mi escritorio, encontraba razones para salir del edificio cuando él estaba cerca. Estaba gestionando toda mi vida laboral para evitar a una persona. El alcance completo de su acoso se hizo más claro a medida que ella se sentía lo suficientemente segura para hablar de ello. Los comentarios sobre su apariencia, que ella había descartado como humor crudo, la forma en que él se posicionaba para bloquear su camino en los pasillos, obligándola a pasar apretada junto a él, las preguntas sobre nuestra relación, disfrazadas de preocupación amistosa. Me preguntó una vez si eras del tipo que pelearía por mí si otro hombre mostrara interés, dijo ella. Pensé que era solo charla trivial. ¿Qué le dijiste?
Dije que no necesitabas pelear por mí porque confiabas en mí. Hizo una pausa. Me doy cuenta ahora de que no estaba preguntando sobre la confianza. Estaba reuniendo inteligencia. Sus compañeras de trabajo habían comenzado a abrirse, también ahora que la amenaza había desaparecido. Las conversaciones del almuerzo revelaron un patrón de comportamiento que había hecho sentir incómodas a múltiples mujeres, pero que ninguna de ellas había sentido que pudiera abordar directamente. Todas simplemente nos adaptamos, explicó mi mujer. Cambiamos nuestras rutinas. Evitamos estar a solas con él. Advertimos a las nuevas contrataciones, sin ser demasiado obvias al respecto. Era como tener un depredador en la oficina con el que todas aprendimos a trabajar alrededor. La revelación que más le impactó vino de Beatriz durante una reunión de departamento. Mi mujer siempre se había enorgullecido de ser profesional, de manejar los conflictos laborales diplomáticamente. Saber que su enfoque medido había sido interpretado como debilidad fue una llamada de atención. Beatriz me dijo que él solía presumir de lo fácil que era intimidarme, dijo mi mujer, con la voz tensa de ira. Le decía a la gente que podía hacerme sentir incómoda solo con entrar en una habitación, y yo encontraría una excusa para irme. ¿Te sentías intimidada por él? Consideró la pregunta cuidadosamente. No intimidada, más bien quería evitar la confrontación. Pensaba que esa era la forma madura de manejarlo. Y ahora me doy cuenta de que a veces evitar la confrontación solo habilita a la persona conflictiva. El cambio en ella fue visible en el trabajo. Su postura era diferente, más segura. Hablaba en las reuniones en lugar de ceder ante voces más fuertes. Cuando colegas masculinos la interrumpían, terminaba sus frases de todos modos. Pequeños cambios, pero notables. Más importante aún, comenzó a ver nuestra relación a través de una lente diferente. Habíamos estado casados durante 5 años, y ella siempre había apreciado que yo no fuera del tipo celoso, que no necesitara marcar mi territorio o hacer un espectáculo de posesión. Ella había interpretado eso como masculinidad moderna, pensamiento evolucionado. Pensaba que los tipos que sentían la necesidad de proteger a sus mujeres eran inseguros, me dijo una noche, como si no confiaran en que sus parejas pudieran manejarse solas. ¿Qué cambió tu opinión? Verte esa noche. No me estabas protegiendo porque pensaras que yo era débil, me estabas protegiendo porque alguien me estaba amenazando activamente. Hay una diferencia. Había empezado a notar cosas sobre mí que antes había dado por sentadas. La forma en que automáticamente me posicionaba entre ella y las amenazas potenciales cuando caminábamos de noche. Cómo insistía en comprobar los sonidos extraños en la casa en lugar de enviarla a investigar. Pequeños instintos protectores que ella nunca había registrado realmente antes. Siempre pensé que esas cosas eran tonterías de roles de género anticuados, dijo. Pero hay algo tranquilizador en estar con alguien que puede manejarse a sí mismo cuando importa. El cambio más significativo fue en cómo hablaba del incidente en sí. Inicialmente, se había sentido avergonzada por la naturaleza pública de la confrontación, preocupada por lo que pensarían sus compañeros. Ahora, lo llevaba casi como una insignia de honor. Raquel de Contabilidad me dijo que su marido simplemente habría llamado a seguridad, dijo con evidente orgullo. Dijo que la mayoría de las esposas estaban celosas de que yo tuviera a alguien que realmente diera un paso al frente. ¿Cómo te hace sentir eso? Protegida, realmente protegida por primera vez en años. El cambio en nuestra dinámica fue sutil pero inconfundible. Me pedía mi opinión sobre conflictos laborales, en lugar de solo desahogarse sobre ellos. Cuando salíamos juntos, se mantenía más cerca, más conectada físicamente. En casa, era más cariñosa, más atenta. Siento que te estoy viendo claramente por primera vez, me dijo. Me casé con un hombre que pensaba que era gentil y amable. Resulta que me casé con un hombre que es gentil y amable, hasta que alguien cruza la línea. El incidente también había cambiado cómo veía a otros hombres. Los tipos ruidosos y jactanciosos que antes encontraba divertidos, ahora le parecían una compensación por inseguridad. La confianza tranquila, que una vez había pasado por alto en otros maridos, de repente parecía más atractiva. Él solía hablar de sus viajes de caza, su todoterreno, su rutina de ejercicios, dijo, refiriéndose a su antiguo torturador.
Siempre tenía que ser el centro de atención. Siempre tenía que superar las historias de los demás. Pensé que esa era solo su personalidad. ¿Qué crees que era ahora? Sobrecompensación. La verdadera confianza no necesita una audiencia. 2 semanas después del incidente, llegó a casa con noticias que me sorprendieron. La empresa le había ofrecido un ascenso a un departamento diferente, en parte como compensación por el acoso que había soportado, pero también porque su nueva asertividad había impresionado a la alta dirección. Beatriz dijo que he sido más decisiva en las reuniones últimamente, más dispuesta a desafiar malas ideas en lugar de simplemente seguir la corriente para mantener la paz. ¿Vas a aceptarlo? Absolutamente. Pizarra limpia, nuevo entorno y un aumento del 20%. Esa noche, mientras celebrábamos su ascenso, sacó a colación algo que había estado en su mente. Te debo una disculpa, dijo. ¿Por qué? Por no decirte lo mal que se estaba poniendo, por pensar que tenía que manejar todo yo misma, por no confiar en ti para manejarlo de la manera correcta. Lo manejaste exactamente bien. Lo reportaste a través de los canales adecuados. Documentaste todo. Te mantuviste profesional. Lo único que no podrías haber predicho fue que él escalara a la confrontación física. Pero si te hubiera contado todo desde el principio, lo habrías manejado de manera diferente, probablemente más agresivamente. Definitivamente menos legalmente. ¿Se rió de eso? Así que mi manera fue mejor. Tu manera construyó un caso. Mi manera lo terminó. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el incidente había revelado algo sobre ambos. Ella había aprendido que la fuerza no siempre significaba confrontación, y yo había aprendido que a veces la confrontación era exactamente como se veía la fuerza. El hombre que trató de intimidar a mi mujer había fortalecido inadvertidamente nuestro matrimonio. Su patético intento de dominio nos había mostrado a ambos cómo se veía la protección real, cómo se sentía la confianza real y qué significaba la asociación real. Estaba a punto de aprender que algunas lecciones son más caras que otras. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, recibí una llamada del abogado de la empresa de mi mujer. Necesitaban que asistiera a una reunión final para cerrar el incidente. El empleado despedido quería aclarar las cosas antes de su juicio penal. Debería haber sabido que era una trampa. La reunión estaba programada para un martes por la tarde en la sala de conferencias principal de la empresa. Cuando llegué, él ya estaba allí con su abogado, un hombre delgado con un traje caro que parecía cobrar por minuto. La directora de RHH de mi mujer estaba presente junto con la seguridad del edificio y un taquígrafo judicial. Todo oficial, todo documentado. Él se veía diferente a cómo estaba en la fiesta. La hinchazón en su cara había bajado, pero su nariz se asentaba en un ángulo ligeramente diferente ahora. Su ojo izquierdo aún mostraba rastros de moretones. Lo más importante, su comportamiento arrogante había desaparecido, reemplazado por una rabia apenas contenida. Quiero dejar algo claro, dijo tan pronto como me senté. Lo que pasó en esa fiesta fue una casualidad. Tuviste suerte. Su abogado puso una mano restrictiva en su brazo, pero él se la quitó de encima. No estaba listo para ti. Te subestimé. Eso no volverá a pasar. La directora de RRHH comenzó a intervenir, pero levanté una mano. Déjalo hablar. Quiero esto en el registro. ¿Crees que eres algún tipo de hombre duro ahora? ¿Crees que romperme la nariz te hace un hombre? Su voz se estaba elevando a pesar de la obvia incomodidad de su abogado. Sé dónde trabajas, sé dónde vives, sé tu rutina. Eso cruzó la línea de la postura a la amenaza directa. Los guardias de seguridad se movieron en sus sillas, listos para intervenir. ¿Me estás amenazando?, pregunté con calma. Te lo estoy prometiendo. La próxima vez que nos encontremos, no será en alguna fiesta elegante con testigos. Será en algún lugar privado, donde no puedas esconderte detrás de abogados y cámaras de seguridad. Su abogado estaba tomando notas frenéticamente, probablemente calculando cuántos cargos adicionales acababa de ganarse su cliente. Me recosté en mi silla y sonreí. Eso es interesante, porque ahora mismo estás violando la orden de alejamiento solo por estar en el mismo edificio que mi mujer. Estás haciendo amenazas criminales frente a múltiples testigos y eres lo suficientemente estúpido
como para hacerlo todo mientras eres grabado por un taquígrafo judicial. El color desapareció de su rostro cuando la realidad de su situación lo golpeó. Pero aquí está lo realmente interesante, continué. Todavía piensas que esto se trata de dureza. Todavía piensas que la razón por la que perdiste es porque no estabas listo, o porque las circunstancias no eran las correctas. Todavía no entiendes lo que realmente pasó esa noche. Ilumíname, gruñó él. No perdiste porque tuve suerte. Perdiste porque eres exactamente el tipo de hombre que finges no ser, débil, inseguro, el tipo que necesita intimidar a las mujeres para sentirse poderoso, el tipo que hace amenazas en lugar de tomar acción. Me levanté lentamente, y él instintivamente se encogió en su silla. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros? Yo no necesito decirle a la gente que soy peligroso. No necesito hacer amenazas. No necesito acechar a mujeres o intimidar a compañeros de trabajo para sentirme como un hombre. Su abogado le tiraba de la manga, tratando de que dejara de hablar, pero estaba demasiado lejos para escuchar. Ya veremos, murmuró. Veremos qué tan duro eres cuando cumplas tus amenazas, sonreí. Por favor, hazlo, porque la próxima vez no me detendré en una nariz rota. La reunión terminó abruptamente después de eso. La seguridad lo escoltó fuera del edificio, mientras su abogado hacía llamadas telefónicas frenéticamente, probablemente tratando de arreglar un mejor acuerdo antes de que su cliente cavara su propia tumba más profunda. La directora de RRHH parecía conmocionada. ¿Deberíamos preocuparnos por represalias? No es lo suficientemente inteligente para una represalia efectiva. Acaba de demostrarlo haciendo amenazas frente a testigos. Su oficial de libertad condicional lo tendrá de vuelta bajo custodia para mañana por la mañana. Tenía razón. Para el miércoles fue arrestado por violar su orden de alejamiento y hacer amenazas graves. Su acuerdo de culpabilidad se evaporó y estaba mirando un tiempo serio en la cárcel. El capítulo final de esta historia llegó 6 meses después. El nuevo departamento de mi mujer estaba prosperando. Su confianza en el trabajo se había transformado completamente y nuestro matrimonio era más fuerte de lo que nunca había sido. En cuanto a él, pasó 8 meses en la cárcel del condado, perdió su licencia profesional y tuvo que mudarse a otra comunidad autónoma cuando fue liberado. Lo último que escuché, estaba trabajando en la construcción y manteniendo un perfil mucho más bajo. Algunos hombres aprenden de sus errores. Otros simplemente aprenden que sus errores tienen consecuencias. De cualquier manera, la lección se enseña. 1 año después, la vida se había asentado en un ritmo que se sentía familiar y completamente transformado. Mi mujer prosperaba en su nuevo puesto, liderando proyectos con el tipo de confianza que ganaba respeto en lugar de exigirlo. El ascenso había sido solo el comienzo. El incidente de la fiesta de Navidad se convirtió en algo así como una leyenda en su empresa, no por la violencia, sino por lo que representaba, una línea en la arena. Una declaración de que el acoso no sería tolerado, que las consecuencias eran reales y que algunas personas tenían a otros que darían un paso al frente cuando fuera necesario. Raquel de Contabilidad se comprometió el mes pasado, me dijo mi mujer durante la cena. Dijo que su prometido le recordaba a ti. La confianza tranquila no necesita probar nada a nadie. ¿Cómo te hace sentir eso? Orgullosa. Como si me hubiera casado con el hombre adecuado por las razones correctas. El incidente había cambiado cómo interactuaban otras parejas en nuestro círculo social también. Los maridos que anteriormente habían sido pasivos sobre la falta de respeto hacia sus mujeres comenzaron a hablar. El estándar de lo que constituía un comportamiento aceptable había cambiado y todos parecían beneficiarse de la claridad. El lugar de trabajo de mi mujer había implementado nuevas políticas, medidas de seguridad adicionales y capacitación obligatoria sobre acoso. Las otras mujeres que habían sido atacadas por él encontraron sus voces, presentaron quejas formales sobre incidentes pasados y ayudaron a crear un ambiente más seguro para todos. Beatriz me dijo algo interesante ayer, dijo mi mujer. Dijo que la cultura de la oficina cambió completamente después de lo que pasó. Los hombres son más respetuosos, las mujeres tienen más confianza y todos son más productivos
porque nadie está gastando energía gestionando comportamientos problemáticos. Las secuelas legales habían sido rápidas y decisivas. Se declaró culpable de múltiples cargos, cumplió su tiempo y desapareció de nuestras vidas por completo. Sin apelaciones, sin amenazas continuas, sin cartas dramáticas desde la prisión, solo consecuencias aplicadas y lecciones aprendidas. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó mi mujer. A veces me pregunto si aprendió algo o si simplemente aprendió a tener más cuidado con a quien apunta. ¿Importa? No para nosotros, pero podría importar para quien conozca después. Nuestro matrimonio había encontrado un nuevo equilibrio construido sobre honestidad completa y respeto mutuo. Ella ya no trataba de manejar todo sola, y yo ya no asumía que me diría si algo estaba seriamente mal. Nos comunicábamos mejor, confiábamos más profundamente y nos apreciábamos más. Solía pensar que la fuerza significaba manejar todo tú misma, reflexionó ella. Ahora sé que significa saber cuándo pedir ayuda y a quién pedirla. La parte más satisfactoria no fue la victoria en sí, sino ver a mi mujer reclamar su confianza. Hablaba de manera diferente en el trabajo, se comportaba con más autoridad y nunca más toleró la falta de respeto de nadie. Alguien nuevo comenzó en contabilidad. La semana pasada me contó. Un chico joven, recién salido de la universidad, hizo algún comentario sobre cómo debía haber obtenido mi ascenso a través de conexiones en lugar de méritos. ¿Qué hiciste? Lo miré directamente a los ojos y le dije que si alguna vez cuestionaba mis calificaciones de nuevo, descubriría exactamente cómo manejaba la falta de respeto. Luego me alejé. ¿Cómo resultó eso? Se disculpó al día siguiente y preguntó si tenía tiempo para asesorarlo en el proyecto con el que estaba luchando. Esa fue la verdadera victoria, no la nariz rota, o el tiempo en la cárcel, o la humillación pública. La verdadera victoria fue mi mujer descubriendo que no necesitaba encogerse para hacer que los demás se sintieran cómodos. Podía ocupar espacio, hablar con autoridad y esperar respeto sin disculparse. El incidente de la fiesta de Navidad se había convertido en un momento definitorio para ambos, no por lo que hice esa noche, sino por lo que ambos aprendimos sobre nosotros mismos y el uno del otro. Algunas personas pasan toda su vida preguntándose de qué están hechas. Nosotros lo descubrimos en el salón de baile de un hotel una noche de diciembre, y nos gustó lo que descubrimos. En cuanto a Marcos, la justicia se había servido, las lecciones se habían aprendido y la vida había avanzado. La mejor venganza no fue la derrota física o las consecuencias legales. Fue construir algo mejor en el espacio donde solía existir su toxicidad. Cada día que mi mujer iba a trabajar confiada y sin miedo, era una victoria. Cada decisión que tomaba desde una posición de fuerza, en lugar de miedo, era un triunfo. Cada momento de paz en nuestro matrimonio era prueba de que a veces la respuesta correcta a un acosador es el fin de la conversación permanentemente. El hombre que pensó que podía intimidar a mi mujer nos había dado accidentalmente a ambos exactamente lo que necesitábamos: claridad sobre quiénes éramos, de qué éramos capaces y qué significábamos el uno para el otro. Algunos regalos vienen en los paquetes más extraños. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.